Desde Paraíso, para todo el mundo, un programa muy diferente, Crónicas. Hoy seguimos con la segunda parte de los bomberos de Paraíso, con grandes invitados. Yo soy Antonio Quiroz Bonilla. Antonio. Silvia Quiroz Calderón, aquí acompañando estos invitados de honor que tenemos hoy para hablar de la historia de los bomberos. Adolfo Arquero Moya, uno de los bomberos inauguradores de la estación de Paraíso. Pues muchas gracias y un servidor para todos ustedes, mis flores. Don Antonio, a ver, empezamos con usted. ¿Cómo ingresa? ¿Cómo se hace? ¿Cómo llegan los bomberos a Paraíso? Bueno, francamente, por lo que recuerdo, todavía lo tengo claro, el inicio de nosotros de bomberos voluntarios, había un amigo nuestro muy conocido por ustedes y que él fue el que hizo prácticamente el que inició el grupo, era Sergio Solano Coto, conocido como Checo. Checo, junto con los señores que entrevistaron Carlos Arce, entrevistaron la semana anterior y otros que ayudaron ahí, colaboraron, entre ellos estaban Carlos Arce, Carlos Bonilla, Juan Luis Bonilla, Rafael Sánchez de Solano, Chino, digamos, y no recuerdo quién más estuvo ahí. A ellos lo juramentaron en la municipalidad, más o menos a finales de los años 70, por ahí, 79 yo creo que fue, para que desarrollaran y llevaran a cabo el proyecto Bomberos de Paraíso. Bueno, Checo se les unió a ellos. En ese momento, el número Checo, Sergio, estaba a cargo, yo creo que usted estaba por ahí también, estaba a cargo de los Scouts de Paraíso. La famosa tropa, no recuerdo el número. 150. 150. No, la 165, sí. La 165. Yo también participó, claro, en la tropa Scout de eso, incluso estaba, si mal no recuerdo, estaba Adolfo, estaba dentro de los que, bueno, el que me llevó ahí los que me llevaron fueron Checo y Raúl Quiroz. Estaban Raúl, estaban Hugo, Ofo Víquez, estaba también, si mal no recuerdo, mi hermano andaba por ahí también. David era un enlace con nosotros ahí. Y estaba Marcos Mesa, que también estuvo ahí. Estaba los Orozco, Cabello y Claudio y Randall. Era un grupo que digamos, de los mayores del grupo, yo creo que uno que se llama los Roe, eran los Roe. Ajá. Y entonces había otro grupo más, ¿sí? De los Roe, después estaban los chiquitillos. Los Scouts y los Novatos. Bueno, la cosa fue que el grupo Los Roes, que estaba comandado por Checo, y yo le ayudaba, y estaba Raúl Quiroz, Belica, Rafael Mata Picado. Nos enlazamos con ese grupo de señores que habían juramentado la municipalidad para desarrollar ¿cómo se llama? El proyecto Bomberos. Checo fue el enlace, él empezó ahí porque cuando eso se inició, las primeras conversaciones donde fueron Carlos Arce y los viejillos a trabajar con personeros del INS, dentro de los requisitos pidieron que hubiera un grupo de muchachos o voluntarios dispuestos a ser los futuros bomberos voluntarios. Entonces vieron, bueno, siempre nosotros había algo como geográfico ahí, que el proyecto de bomberos que iba a empezar ahí, donde está ahora la propiedad es en la esquina del Cruz Cachorossi, y nosotros nos reunimos a la par en unas aulas que habían ahí que todavía existen, yo creo. Sí. A la par, ahí nos reunimos nosotros, ellos llegaron ahí y nos pidieron esa colaboración. Bueno, ya el proyecto ya de bomberos ya estaba en avance, ya cuando Checo nos enlazó primero con estos señores, ya habían, ya se habían juramentado por la municipalidad,
Ya había unos, incluso nos presentaron, yo recuerdo, llegó Checo y ellos con un rollo de papeles ahí con unos planos que ya los habían, los planos iniciales para ese edificio que se remodeló, que fueron elaborados por, ¿cómo se llama? Víctor Corrales. Víctor Corrales, un arquitecto que en paz descanse, y el tío suyo, Eduardo Barquero. Arturo, sí. Arturo. Ellos, junto con otra colaboración de unos niños de la Escuela de Construcción de Tecnológico, colaboraron en los planos, pero con recomendaciones y sugerencia de bomberos, de ingeniería de bomberos, de las dimensiones y las condiciones que debía tener. Bueno, la cosa fue que el enlace que estuvo ahí, la persona que enlazamos entre el grupo que estaba desarrollando eso y fue Checo. Yo me integré ya a bomberos, ya el proyecto fue en el año 82, cuando se creó una asociación de desarrollo específico para legalizar, digamos, como una un apoyo legal para llevar a cabo ese proyecto, porque al principio, como les dije, era un grupo nada más así con un sí de la municipalidad, y para desarrollar muchas cosas complicadas, no teníamos una personería legal. Entonces, a través de una asociación de desarrollo específico que se formó, ya adquirimos una personería jurídica y pues se nos allanó el camino para empezar a hacer el proyecto. Y dentro de eso siempre se nos exigió que se conformara un grupo de los requisitos que pedían de los futuros voluntarios, que mínimo pidieron 12 o 13, 12 o 15, que fueran 15, porque cuando ellos, los señores estos encargados de eso, Carlos, y bueno, los Carlos, digo yo, Carlito Bonella, Carlos Arce, fueron y hablaron fue con este señor que se y que solo les digo, así como cuando dicen, como el anuncio de la hora, no hay plata para hacer nada. Entonces, desde un principio se dijo que esta estación, si entraba a operar, era solo con voluntarios. Había que entrenar a los voluntarios, enseñarlos que se conducir un camión para que ellos se hicieran cargo de eso, porque ni para comprar personal ni presupuesto. Entonces, inicialmente, pues empezamos con un grupo, solo con los grupos de los ROE, que eran como unos 10. Como les decía, en el grupo de ROE, que éramos mayores, ahí se nutrió eso. Pues eran otros de la tropa, donde eran otros más pequeñitos, estaba David Cole, y no sé cuáles más había. Y pues nos convertimos, ese grupo, en un apoyo de esos señores que empezaron con ese proyecto. En realidad era un proyecto que, como por ahí que la entrevista que le hicieron a Carlos, que ese Carlos no le daban solos, entonces fue a buscar ayuda, que era un proyecto la magnitud del proyecto era de impacto comunal, 1, 2 o 3 no lo podían hacer. Claro. Era algo que pues, tenía que ser tal vez como se hizo la iglesia, pero también un poquito menos en menor escala, y tiene que hacer una participación de la comunidad para llevarlo a cabo, sobre todo por lo que Lins nos exigía hacer. No es como para desmeritar otros proyectos similares que se hicieron, donde por a veces construyeron algo sencillo y qué sé yo, una caseta de madera con un garaje, o agarraron una casería, la tomaron un garaje, dieron una bomba y metieron el camión y empezaron la estación de bomberos. Aquí sí nos exigió entregar un edificio con los planos aprobados. Ustedes tienen que hacer esto, poner los voluntarios hasta el final, incluso hasta recuerdo yo que ya incluso nos estaban pidiendo buscar hasta un camión porque no tenían ni eso. Y fue en realidad, como dijo Carlos, me manifestó lo que yo vi, fue un proyecto que a veces se puso contra viento y marea y costó llevarlo a cabo, pero al final se hizo. Pero sí recuerdo que ese grupo, ya enfocándome a los voluntarios, se convirtió en el primer apoyo, y
una de las primeras actividades que organizamos era que lo primero era, como decían ellos, no tenemos plata para empezar. Entonces nos inventamos, Checo, yo mismo, nos sugirieron ir a hacer colectas, a tocar puertas. Fueron primero de los, y ellos, como dicen, más platudos de qué para eso, de qué nos daban. Bueno, algunos recogieron de plata al inicio. Después nos inventamos nosotros de entre los scouts, estábamos, ir a recoger, a parar carros ahí al frente del cementerio. Que ahí estuvimos todos los domingos, íbamos hasta que caíamos mal. Y ahí está. Recuerdo una vez que venía, no sé qué había en Turrialba, yo creo que era en el Cati, y venía una fila de carros así, de esos Chevy Van, y con mi mamá, y dice, está el Checo, miren ahí, sí, ya llenamos el tarro. Ya salimos nosotros a parar eso, nos llevamos, recuerdo yo que no recuerdo el nombre, pero sí de cariño le decimos Torsalito. Él nos ayuda mucho, era policía. Y nos ayuda y nos hace atraviesa. Nosotros en la calle para la caravana, para recoger la plata. Cuando sale detrás un motorizado, no motorizado, y otra van grande con un carajo armado con una M14, entonces como le llamo, y se para al frente de los otros, que a mí casi me hace levantado. Y le digo, ¡ay! Y ya pararon en toda la caravana y se paró. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué pasa? No, es una colecta, por eso y lo explicamos ahí. Y al rato pues sacaron la bajaron el río, sacaron la ventana, nos saludaron, después nada más nos dijeron desde el piso. Y no dieron nada. No dieron nada. No llenaron el tarro. No llenaron el tarro, bueno. Pero sí, mira, que fue eso. Esa actividad así que ahí empezamos nosotros fue como para apuntalar los primeros turnos que ahí se hicieron. Encontramos recogimos los primeros, como decía Carlitos, los primeros, recogiendo ahí 5 o 6 pesetas, pudimos empezar ahí con los turnos. Aunque ya pues cuando a ellos se les juramentó el primer ingreso económico, que si mal no recuerdo, que tuvo ese proyecto, cuando se convirtió en asociación, fue una donación que nos dio la municipalidad por un remate de una patente de licores. Eso yo creo que fue lo primero que llegó a la caja ahí. Con eso fue lo que se empezó. Y con la poca ayuda que se fue captando ahí con los primeros turnos que se hicieron, pues ya se empezó ese edificio. Y nosotros, pues, como siempre, el grupo ya conformado como futuros voluntarios, apoyando toda esa labor. Bueno, ahí seguimos nosotros más o menos como hasta unos, qué sé yo, la institución se inauguró en el año 87, aproximadamente en el año, no más antes, como en el año 85, por ahí 84. Nosotros ya fuimos, bueno, los señores del comité o del grupo fueron a reunirse, nos hicieron reunir con Cristóbal Zabasky. Se habló con bomberos de Cartago. Había un señor que era jefe de estación en ese momento, tenía apellido Moscarela. Yo fui con Carlos Sanz y hablé con él y Checo, vemos, y estaba un señor, el jefe, el comandante de bomberos a nivel nacional, era don Carlos Espinacha Aragón, que creo que ya falleció, que también era de Cartago, que era residencia en González Angulo. Y fueron los que nos dieron luz verde, nos dicen, no, aquí van, les vamos, como dice, les vamos a colaborar, les vamos a dar la oportunidad de que vengan aquí a un entrenamiento. Yo les dieron autorización a los bomberos de Cartago, que el grupo ya identificado y los responsables ante ir ahí a la estación en Checo, cuando estaba yo y el otro era Ojo, que lleváramos el grupo para que empezara pues a practicar prácticas, entrenamiento básico. ¿Y cómo entra Adolfo a bomberos? No, y Ahora era miembro de los rojos. Sí, por eso. no,
la idea siempre estuvo ahí de ser bombero, siempre había esa inquietud. Bombero voluntario. Sí, el sueño de todo el mundo, ¿verdad? Entonces, yo estando en la panadería, no sé cuándo, y llega Antonio con Cuyo, el hermano del tío de Checo, y me preguntan que si yo quiero ser bombero voluntario. Para mí eso fue, sí, de una vez yo voy de eso porque le llamaba la atención a uno, siempre andaba uno en esos grupitos y todo eso, aparte que ya habíamos estado con Boy Scouts de novatos y toda esa cuestión. Entonces cuando yo les doy el sí, entonces es cuando me dicen, bueno, hay que empezar a ir a la estación de bomberos de Cartago para que nos vayan instruyendo y vayan conociendo lo que es estar en bomberos y operar todos esos equipos, porque uno decía, yo quiero ser bombero, pero para llegar a una estación y abren esa máquina y ver todo ese montón de implementos, de equipos, y era conocer todo eso, ¿verdad? En su momento, que fue muy impresionante, ¿verdad? ¿Cuántas veces iban a los entrenamientos? O sea, ¿cuántas veces al Sí, mes? una vez por semana. Por lo general en Cartago, bueno, siempre en la mayoría de estaciones de esta zona, yo sepa yo, todos los lunes había una reunión de administrativo y que puede ser también era administrativo y entrenamiento teórico-práctico, que lo hacían los mismos voluntarios y bomberos permanentes de Cartago. Ahí pues se empezó con lo básico, digamos, cómo usar una escalera, cómo arrollar una manguera, conocer los extintores, ya después ahí nos fueron introduciendo hacíamos en unos medios españoles unas pailillas que llamamos, hacíamos juegos, empezamos con eso, con algo muy sencillo, y ya después como fue avanzando y los años estamos ahí, ya casi por ahí el año, digamos, 85, 86, pues ya nos daban pelota de ir a las maniobras, entrenamientos mensuales que ellos hacían, que eran un domingo toda la mañana, ahí, nos íbamos ahí a la, ¿cómo se llama? Ahí del hospital para abajo a la Pitaya, bueno, donde están las oficinas de registro civil, que ahí llegan todas las placas de Cartago y eran un agua que me dio un des y todo. Y bueno, pues siempre se pegábamos desde antes, pero al final había un viejito de Cartago siempre nos vacilaba, ¿no? Y al final lo hicieron. Sí. Llegaron y a Toraya y eso, la prueba que ustedes pasen bomberos está ahí en esa poza. ¿Y dónde caen todas las placas? ¿No? Pero la bomba ahí. La bomba, decían, hablando en plato blanco, me decían la prueba el cerote. Los consumían en unas aguas negras a sostener una turbina para meter la turbina y hasta que cuando salía uno de ahí, hasta que salía todo baboso. Bueno, aquí lo hacían todos, había que hacer, porque esa era la prueba y bueno, cuando nosotros... Esa era la prueba de graduación. Luego cuando terminaban la salvada que teníamos es que ellos con el agua que tenía la bomba nos bañaban a todos, eso sí, ¿verdad? Pero fue, en realidad, pues... En ese momento, ¿cuántos voluntarios habían? ¿El mismo grupo que empezó? grupo, ¿O se había ido gente o había llegado más gente? No, pues era casi el mismo grupo que empezó al inicio. Pues, cuando el día, digamos, la foto, no sé, aquí no está, ya sé, puede quedar ahí, el día de la inauguración, los que están ahí, esos 17, 15 éramos, sí participamos en la capacitación inicial. La mayoría de ellos siguió casi hasta, qué sé yo, 5 o 6 años. Algunos por otro motivo se retiraron antes, pero digamos en esa primera etapa que yo le llamo la de qué sé yo, de adecuación de esa estación, o como decían muchos por ahí, la etapa de vacas flacas, viendo las vacas cortas. Fue como cuando qué sé yo, el grupo empezó a conformarse, unos que llegaron ahí nada más ilusionados por ser bomberos, y no, que al final ya cuando vieron que había que estar bailando, también cuando Mafia no les gustó y se retiraron, porque cuando el proyecto ya estaba consolidado, se inauguró la estación. Nosotros, pues, como les dije hace un rato, teníamos una asociación de desarrollo específico. Bueno, los viejillos de esto, con Carlos y Juan, dijeron, bueno, ya cuando de la inauguración, dijeron, bueno, ya nosotros llegamos a estar y ya acabamos ya entregaron la meta y objetivo nuestro. Pero no fue así. Para
Paraíso tenía una gran deficiencia en ese momento, que era una escasez de hidrantes. Aquí lo único que había para atender un incendio era un viejo hidrante que estaba frente a donde está ahora el Banco Nacional, ahí donde vive el primo Turbirola, ahí cerca. Y una que fue un proyecto paralelo a ese que se desarrolló cuando estábamos construyendo el edificio, un tanque de agua que estaba en el antiguo campanario de la iglesia. Entre la iglesia y el campanario viejo había un inmenso tanque de un reservorio de agua que tenía como, ese tanque tenía como 4 metros, como 10, tenía como capacidad de unos 160 metros cúbicos diarios. En la fotografía aparece de la inauguración con su uniforme, con sus cascos y todo. ¿Por qué eran diferentes los cascos? Porque te digo, si vos ves ese casco que está acá, cuando nosotros empezamos, no había nada de equipo. A nosotros lo que hicieron fue una recolecta de chinches viejos y con eso nos dieron este tipo de casco. Esto no es, si esto llegas ahora, ¿cómo se llama? Con las normas que hay, esto nada más fue. O sea, no pasa ni la primera. Así para nada más agarrar una maceta. ¿Y cómo lo consiguieron? Adolfo, contanos la historia. Bueno, yo tuve la suerte de colaborar con ellos al empezar, ¿verdad? Por la movilidad que teníamos de transporte en la casa, ¿verdad? Que papá siempre estuvo no interprestando el carro, entonces cuando decían hay cascos en Cartago, hay cascos en Tres Ríos, entonces vamos a traerlos porque teníamos que inaugurar y no teníamos, ¿verdad? Había que ir. En Cartago empezaron a sacar las capas viejas y las sacudían, esta no está rota, está así, está así. Entonces había solo capas negras, sí, unas sin las cintas reflectivas, las cosas se consiguieron así de esa forma. Ellos las conseguían y alguien las iba a traer acá. Porque si era muy difícil. Era ahí cuando se inauguró estaba el primer jefe de vuelo solamente por Luis Madrid. Recuerdo yo que íbamos a sacar un montón de capas, nos llevó un señor de apellido, no me recuerdo, muy buena gente, señor con nosotros, Rafael Morales, que era el intendente. Nos llevó una semerenda caja y llegó con un montón de derechos y nos dio, empezamos a sacar eso, pero además de rock americano, o sea, Sí, pero todas pedazadas, incluso Luis agarró personas y no sé quién. ¿A dónde fue que se las llevó? Una tapicería de muebles, ¿no? Y le pusieron un parche de esto, de eso para remendar, así con eso empezando. No, pues, pero ese gran proyecto del edificio, yo lo tomaría como gran proyecto para Paraíso, por el impacto de la rapidez, que no es lo mismo que viniera una máquina de Cartago a Paraíso, al cantón de Paraíso, porque ahora vemos incendios van a haber, accidentes van a haber, pero la respuesta es más rápida, la respuesta, para estar más cerca, la respuesta fue, e inclusive cuando empezaron a poner ante la municipalidad, todo nace por una necesidad, pero si no hubiera habido bomberos, bueno, no sé, en realidad, eso que dice usted, bueno, primero, la distancia aquí entre Cartago y Paraíso eran 8 kilómetros. Para algunos de los dirigentes, digámoslo así, de los rayados allá en Alins, de la comandancia de bomberos permanentes y algunos directivos de Alins, se oponían a abrir esta estación porque la distancia entre Paraíso y Cartago era muy corta. Decían que en 8 kilómetros y 8 minutos, un camión de Cartago ya estaba aquí atendiendo una emergencia. Y siempre se dio con él, siempre se dio así, incluso ya después cuando se fueron a ver a un señor que nos apoyaba ahí en la junta directiva de Inglés, dice, pero qué raro, pero en San José la distancia que hay de la estación central de San José a la Barcelona son 3 kilómetros y la otra de ahí a México son otros 3. O sea, la distancia no era... La distancia no justifica la existencia de una estación de bomberos. Incluso el muchacho que estaba ahí en Cartago, yo creo que era Riverita, le dice, no, si tiene razón,
Dice, la existencia de una estación de bomberos no se justifica por eso, sino por la cantidad de personas que hay en la población. Entre más población usted tiene más riesgo, más accidentes en los ojos. Entonces requiere un servicio de emergencia. ¿Y cuál fue la primera salida ya oficialmente? Ya como, La primera salida que van a como voluntarios, con bomberos y todo, hasta con sirena puesta, como decimos nosotros, fue ahí por el pueblo suyo, la casa Chiniski. a la mueblería Chiniski. Y fue un día antes de la inauguración, porque ese día estaban acomodando todo. Estaban unos técnicos ahí de INS que también eran bomberos, pero estaban instalando el teléfono, los redes de comunicación, adecuando algo, Sánchez, y otros estaban ahí descargando unas sillas y acomodando todo para el día de la inauguración. Y ya ese día, ya era quedado el teléfono en ese tiempo, entonces todavía estaba el 118. Y llegó y entra una llamada por el 118, la atiende Luis Madrid, cuando era que llaman a Miguel Chino. Al final Miguel Chino llamando desde le estaba prendiendo la mueblería. Y pegaron, ya estaba instalada solo una sirenilla que había ahí, pero sonaba como la que eso, ¿verdad? Y nosotros, yo estaba en viernes, entonces en el himno. Y muchos creyeron que no, que todos estaban poniendo pruebas con los sistemas de emergencia. Y cuando dije que era la maquinilla que iba para afuera, que todavía sin inaugurar, eran solo Luis, los carajos me parece, no sé si estaba ahí, Federico, sí. Que estaba con ellos, no sé si vos estabas. ¿Vos estabas? Sí. Fue la primera salida, y fue la primera con la que se abrió el primer libro de actos de bomberos. Ahí tiene que estar metido en un archivo de esos, de cajón de archivo. Y quedó la primera salida muy impresionante. ¿Y vos llegaste solo? Allá, pero lo controlaron muy rápido, pero... Sí, fue. Pero el susto, la emoción, la primera salida... La emoción de uno estar ahí y nosotros le decíamos el tachún. Nosotros nadie creyó nada, todo el mundo creyó hasta el mismo Luis, porque entró la llamada ahí, porque hay entonces una central de comunicaciones llamada Moco, que estaba en Santo Domingo de Heredia, y que ahí canalizaban a veces las llamadas y ahí llamaban a la estación respectiva. Pero no, se entró directo acá. Y hasta el mismo Madrid se gustó creyendo que era una prueba, era mentira, así que no jale. Es que una problema de esa bomba. Una pregunta nada más, seguimos con eso, perdón. ¿Quién daba las órdenes en un caso, bueno, digamos en el caso Chiniski, por ejemplo? ¿Quién daba las órdenes? ¿Quién hacía de qué lado? ¿Cómo se atacaba un incendio? ¿Cómo se coordina? El primero en dar una orden ahí es el oficial permanente, el que lleva, puede ser que es el conductor de la máquina, el maquinista, o puede ser el que vaya ahí en la cabina, pero el que lleva la pauta es el oficial permanente y el de mayor rango entre voluntarios. Son los que llegan al sitio de la... Bueno, así está organizado, no sé si... Así está, ahora ya... Y llegaban ahí, organizaban cómo entrar o atacar una emergencia. ¿Y quién y cómo? ¿Quién y cómo? Nosotros, digamos, esa vez se organizaba entre todos, porque como era una mini bomba, le decíamos nosotros al carrito ese, generalmente eran solo 3 los que viajaban atrás. Eran 3, 2 y 3. Y si llegaba una máquina de otro lado, por ejemplo, se me ocurre. Tenía que llegar y comunicarse con el oficial que... Aunque viniera alguien de allá de Cartago. El que estaba manejando la situación era el de la zona. Si venía uno de Cartago y estaban aquí Darwin Ramírez o Luis a cargo de una emergencia, ellos tenían que llegar Darwin, ¿dónde, cómo lo apoyamos? Ese era lo primero. Es correcto. O sea, el puesto de mando lo tenía, digamos, en este caso, ¿era Don Luis o era Darwin? Habían 2. Sí, porque había dobles, sí. Al principio, como les digo, cuando esa estación se quería abrir, era atenderla con voluntarios. Fue que empezamos a mover mecates ahí. Estaba en ese entonces Madrid estaba el bombero permanente en Cartago. Hablamos con la parte de comandancia de voluntarios, con este señor Espinach. Hablamos también en ese entonces yo estaba
¿cómo es que se llamaba este señor que hizo Gerardo Chacón Corella, que era el director de bomberos, y Gerardo Arauz, y nos dijeron, bueno, vamos a trasladar un bombero de Cartago. En Cartago también estaban tallados, no eran solo 8, eran 8 cosas. Y nos dieron a Luis Madrid, lo asignaron acá. Y posteriormente decíamos, vamos a quedar igual, si aquí va a estar solo un bombero permanente, esto nada más va a trabajar 24 horas abierto, 24 horas cerramos y hasta al día siguiente lo vamos a abrir. Así funcionaba incluso la estación de Pacay, que dijimos, aquí no queremos otro caso igual. Entonces, seguimos meciando y nos nombraron a Darwin, nos trasladaron a Darwin, estaba en la estación de Juan Piñas y lo transfirieron acá. Ellos tenían, el INSS tenía la opción de hacerlo, y en realidad el Instituto Nacional de Seguro, yo siempre no se lo dije a un seguidor, a Juan Rafael Cordero, no recuerdo cuál de todos, yo soy de comandancia. Mire, bomberos es un apéndice del Instituto Nacional de Seguros que siempre pasa dándole apendicitis a la junta directiva del INSS. El INSS no quería, los directivos del INSS veían a bomberos como un gasto, una salida, un desperdicio, un consumo de dinero que en realidad no querían invertir. Tan es así que cuando esta estación se inauguró y finalizando durante la administración de Arias, el anterior, después de que iba a ser el señor Cristóbal Sabas, ¿cómo se llama?, de la presidencia ejecutiva, Bomberos decayó, llegó una crisis ahí de insolvencia, digamos así, casi económica, que no compraron ni equipo equipo de protección personal, no compraban máquinas, equipo rodante, y cuando se dieron con el agua al cuello de que no habían, que en San José no tenían 2 camiones en buen estado, los demás eran un montón de chinchos viejos que salían 2 a atender una emergencia y se les paraban 3, y dijeron, aquí hay que hacer algo. Entonces, ¿a ustedes nunca se les paró una máquina en una emergencia? sí, claro. Esa misma 96, pues, esa era una buena bomba, se nos paró después, cuando antes de llegar. Cuando se varaba la 96, nos mandaban una solo, nos pasó en Chile, bastante crítico. Cuando estaba ahora, no sé qué, se barró la 96 y la mandaron a un taller, tiene un problema de caja de velocidades. Y ellos nos asignaron otro camioncillo más viejo, más grande, la M12. Era un Dodge del año 50. Sí, pero acuérdate que nos mandaban la charralera antes. También, antes de eso nos mandaban la charralera, con los charralerillos salía, pues. Pero es una charralera. La charralera era un simple pick-up, como era un pick-upcillo Toyota, van a ser unos Chevrolet, como una bomba de regar ahí con 2 cañones de agua. Era un tanque, nada más que era un tanque cuadrado. Y las orillas se barró y hicieron. Se barró y hicieron. El inmediato apoyo era de Cartago. Yo recuerdo cuando llegó esa 12, estaba. Yo creo que estaba. No sé si estaba pesadita o bajando, iban a atender una emergencia que era en el comedor de la escuela de Río Machi. Pesadita era. Bajando a Queros, después de Puente Negro se quedó sin frenos. Se le engarrotó el freno, no lo frenó, lo que hizo que esa le llevó y la consumió en una sana. Y quedó. Cuando venía a traerla de Cartago, no lo siguieron a atender emergencia. ¿Y qué pasó en el comedor de Pablo? ¿Llegaron? ¿Sí? No, sí llegaron. Sí, llegaron de Cartago. Al final, ¿por qué se salvaron? Yo creo que como nosotros no podemos llegar tarde, y se les dio como una pérdida total. Y yo creo que a ellos les dio para que hicieran otra vez el comedor nuevo. El ruido funcionó, ¿verdad? Sí, para ellos. Sí. Yo les decía a ellos en el programa pasado que yo tengo muy marcado cuando el rumbo anunciaba la salida de los bomberos con la canción El día más largo del siglo, y decía y avisaban que yo en ese momento se iban para tal lado, y eran otras épocas totalmente. Siempre se anunciaban, y eso era muy particular, incluso cuando pues no, aquí no estábamos, aquí no se ponía eso, todavía cuando nosotros estábamos era ponerlo de rumbo, y ahora la quitó, y fue icónico porque en todas las demás estaciones o partes del país siempre sacaban a reflejar eso, que
que Radio Rumbo era el encargado de anunciar tanto las visitas navideñas, Navidad como las arenas. Sí. Es una tradición. Al menos a mí era el señor del bar. Yo no me acuerdo muy bien, Abelardo era como se llamaba. El frente del bar. Que había Buenos en la Aires. estación. En la Buenos Aires, sí. Ajá. Ese. Ramón. Sí, teníamos buena comunicación con mi abuelo, y como yo trabajaba en la panadería, entonces él llamaba, díganle a Barquero que sonó la alarma. Él nos llamaba porque a mí mi abuelo, cuando yo me metí a eso sí me dijo, va a trabajar por horas y cuando lo necesiten allá se va. Y a mí nunca me cortaron el sueldo por eso, ¿verdad? Porque me iba a colaborar en bomberos, que fueron muchas. Cuando memoramos, en las ganadoras que hicimos, habíamos puesto el famoso cacho, que era una corneta de un barco que nos había conseguido a través de esta gente de los caperos, le llamamos nosotros, la empresa esta de transporte. Algo. Pero se andaba indígena. Ya es diferente. Todavía está ahí, pero se dañó y no se puede reparar por un contenillo empaque. Eso me dicen ellos, no sé si será cierto. Habría que pagarlo. Y era un escándalo que hacía, que nosotros teníamos cuando sonaba, sonábamos una sola vez, era algo así leve, qué sé yo, un charrado o algo así. Cuando lo pegamos tres, o luego lo dejamos puesto, corre papá que nos está tomando medio. Teníamos un código para. Sí, era así. Código. La 1 era Paraíso, la 2 Cartago y la 3 Charral. Pero cuando era Paraíso, ellos lo pegaban y se iban. Entonces, cuando vos subías uno solo, porque ya uno estaba pendiente que sonara, que era lo que nos sucedía con el cine y con la sirena de allá en aquel momento. Y cuando sonaba la sirena del cine, ¿es el cine o es bomberos? No sucedía eso también. Entonces, había que llegar a la estación, el primero que llegaba tenía que llegar a desconectar el cacho, porque él cuando ya se quedaba, empezaba a sonar así. Interesante eso, nunca lo perdí. Nunca había cierto, entonces vos oías hasta una vez que se le vea, no sé qué le pasó al campanario de la iglesia cuando se decían los rosarios de la hora. sí, cierto es. Entonces el padre nos pidió la colaboración, que sonáramos el cacho de las mañanas para que todo el mundo llegara a la misa. Y lo decía en misa, Y lo decía en misa, que se iba, porque no sé por qué razón. Cuando estaban preparando las campanas. No, era por la política. En los años de política, cuando no sonaban las campanas por la misma situación en el Rosario, entonces le pedían a bomberos que sonara el cacho a las 5 de la mañana. Para que la gente fuera, estuviera atenta que ya iba la reunión. Y eso fue una gran ayuda para eso, porque nosotros en lo que era así tan precario, no es como ahora que todos andamos colgando de esto y nosotros acá inmediatamente todos los vinos se dan cuenta. Pero en ese entonces lo único que había eran unos radios eran solo dos de comunicación, parece que tenían un buen alcance, eran unos semerendos ladrillos, parecían unos adoquines que pusieron ahora en la iglesia. Y unos aparatillos, ¿cómo era que llamaban? Los beepers. El beeper. Que nos daban unos mensajes, jefe, era esos. No todo muy eficiente. Yo recuerdo cuando me asignaron unos amigos, era el primer mensaje que yo recibí, que me lo pasó Luis Madrid, me dice: Toño, venga, porque están concentrando el personal, era por lo del huracán Juana. Sí. Se está concentrando todo el personal desde Cartago hasta Limón. Hay una emergencia ya nacional. Yo trabajaba en esa situación, trabajaba en el INE y le dije al bebé, me voy jalado. Eso está pasando, no hay problema. Me vine y ya llegamos acá. Eso fue una situación que siempre recuerdo. Y yo, ese día no fue el día siguiente. Que me llamó este señor que estaba a cargo de esta zona, que era Rachid David, que era el jefe de toda la zona, digamos, donde estaba integrada la estación de Cartago. Y me llamó a mí y a otro señor de Bombinas, el que está, y el otro muchacho más, yo recuerdo yo, de Turrialba, y no sé quién más iba. Yo creo que este señor que por cierto muy buena gente, de doctor Malabase de Tres Ríos, y necesito que me acompañe a una reunión a la estación de Siquirres, y nos fuimos por ahí.
fui con él, porque yo soy de Cartago, Francis Solano, en Carolines, y llegó ahí y cuando ya estábamos sentados todos en reunidos, llegó don Jorge Manuel Dengo, que estaba ejerciendo de presidente en ese momento, y con otros señores ahí de la Comisión de Emergencia. Recuerdo las palabras exactas de don Jorge Manuel Dengo, nos dice: señores, ustedes están aquí, de aquí nadie se va a mover. Ustedes como bomberos se quedan aquí, nada más hay un contingente de policía adentro, terminando de evacuar toda la gente de Limón. Quien no quiera salir, les va a quedar apuntado en la lista. Sí. Tengo ahí dado unos papeles, ahí bajo el brazo. Aquí tengo un informe del centro de huracanes de Miami, no sé por ahí, donde nos indica que si ese huracán nos pega de frente, Limón desaparece del mapa. Y nos quedó así todos estupefactos, como sí, recuerdo, eso fue. Oíle eso que nos estaba diciendo. De ahí, se vino el huracán, pasó, algunos nos quedamos ahí esta tarde, otros ya regresaron acá. Yo regresé con otra gente. Y todos, mejor nos venimos a regresar a la casa. Sí. Yo estaba en Matama, porque yo había pasado los carnavales. Y entonces estábamos todos, y nosotros donde estábamos no sabíamos nada de lo que estaba sucediendo. Y empezaban a pasar los carros con altos parados, con megáfonos, diciendo que tenemos que salir. Entonces nosotros, claro, los quedamos extrañadísimos. Pero ya después nos dio cuidado, salimos. Sí, ¿no? Sí, pero fue la evacuación más masiva que yo he visto de la población. Muy organizada. Se activó trenes que todavía estaban funcionando. Todas las flotillas de buses se montaron adentro y sacaron a toda la gente de ahí, que lo que era el gimnasio, este gimnasio de aquí del liceo, no sé si estaba, el municipal no estaba, de ahí lo llenaron de gente y por todos lados se sacó prácticamente Limón. De ahí, como dicen, nos salió el tiro por la culata. Dios gracias, el huracán para en frente a las costas de Limón, hace un giro extraño, llega, golpea a Nicaragua, pero da la vuelta con Nicaragua y nos pegó aquí en el sur, sin todo el sur y todo lo que tenía el país en ese momento para atender una emergencia estaba concentrado en otro lado. Y eché todo de para allá, que iba a sellar a los viejos de allá, empezaron a sacar inundaciones. Y en ese entonces desplazaron incluso a toda yo creo que todos los voluntarios de Cartago los hizo sacar, los mandaron para allá. A nosotros nos tocó quedarnos unos al Cartago y otros aquí. Pero esa emergencia para mí fue una de las... Y una pregunta, que también, cada mañana o cada vez que ustedes iban como voluntarios, que salían de tu casa, digamos, con ese espíritu de incertidumbre, ¿a qué hora vas a salir y a qué hora vas a llegar? ¿Cómo eran esas salidas, digamos? Porque había un rol. No, pero digamos, atender una manera. No, pero digo yo, en cuanto a miedo, no, a sentimiento. A sentimiento, porque usted no sabe si va a topar con un niño, con una señora, con un incendio, ¿verdad? Sí, como voluntarios, digamos. Sí, como voluntarios, digamos, había toda una expectativa de llegar a ese rol que les tocaba, que se les había asignado, y que no sabían qué les iba a salir, ¿verdad? Y si iban a estar preparados o no. Tienen que padrinar porque tuvieron casos de emergencias, estuvieron en alguna emergencia que estuvieron dentro de la emergencia. Entonces, ese espíritu, ese sentimiento. Pero, por lo menos, ¿verdad? Tal vez con la comunicación que hay en la pelea, ya sabe a lo que uno va. Pero en ese momento, nada más que nosotros lo que teníamos, como en ese momento, el cacho nada más, que lo sonaban, póngase las botas, la chaqueta esa, los cascos ya le soplaban, hasta que íbamos ahí de camino, ya nos íbamos dando cuenta y nos dimos cuenta de lo que íbamos. Entonces, no conocemos nada. Cuando llegaba uno a una escena, era lo impactante. Bueno, recuerdo yo en una escena que algo de lo más crítico que vivimos aquí, esa no participé, no estaban, ¿cómo se llama? Teníamos una gripe y casualmente ese día llegó el mismo Luis Madrid a la casa
En la tarde me puso unas inyecciones, ¿verdad? Casi como 40 de temperatura, y me dijo, si odias el cacho no salgas. Y pensé el cacho como ahora, eso fue un fin de semana. En horas de la madrugada sonó, qué sé yo, pasada media noche. Sonó y era aquí en la laguna, en Santa Lucía. Y llegaron los que iban ahí primero a atacar de frente lo que había, y se encuentran con la muerte de 3 niños encerrados en un ranchito de esos, ya muertos, carbonizados. Fue lo más para mí, que yo llegué después ya, cuando estaba ahí lo de se me levantó los cuerpos. Fue lo más doloroso para mí, que yo viví en eso, lo que se entendió, no sé ahora en las últimas semanas se han vivido algo igual, pero fue algo impactante, y recuerdo a los que estuvieron ahí, que hasta los mismos TVJ le dieron los bolsos ahí para que levantaran los cuerpos, le echaran las bolas y educaran, pero eso para muchos quedó en la mente, ¿verdad? Eso fue eso, y otro que en ese sí participé, que si no fuimos, llegamos ahí a apoyar a Cartago, porque no sé en quién andaban. Cartago iba yo y estábamos en la maquinilla esa, la 96, junto con yo me fui, Federico, yo, no sé si Rafa Quiroz, y que mi hermano llevaba solo una máquina y explotó la fábrica, y ahí nos sacaron, nosotros nos fuimos a colaborar con eso, y ya finalizando en esa labor que llamamos descombreo, que cuando se empiezan a levantar latas, a ver, y terminar de apagar el fuego. Estaba ya muchos viejillos ahí Cartago cuando dicen, puta, qué loca buena por acá. Por acá debería ser. Y empecé, yo estaba al final Tufá y otros viejos y viejillos, ¿no? Levantan esas latas, se ven como un callejón de 1,5 metros de ancho, empezaron a levantar las latas y llevaban el cuerpo del muchacho carbonizado. Un niño había muerto. Yo creo que habían sido 5 o 6, ¿verdad? No, ahí encontramos uno y después siguieron y encontraron 2 más, eran 3 los que murieron ahí. Los otros 2 yo creo que no murieron. Pero sí, qué duro enfrentar esas cosas. ¿Sí? Pero nosotros con esa bomba, es algo que nosotros hoy ese salía de todo no sabes a qué ibas. No. Ahora incluso con la nueva la comunicación que hay ahora, el sistema ya más identificado todo, incluso hasta ahora se dan el lujo, yo creo que primero mandar un dron encima. Sí. Y después sí, nosotros llegábamos que por dicha tuvimos muy buena con Luis Rodríguez y con Darwin, teníamos muy buena comunicación, ellos muy buenos jefes en ese caso, ellos organizaban muy bien. Y los protocolos de igual, como de escena, está siempre el mayor, el que da las órdenes, siempre tiene que haber alguien, ¿verdad? Sí, generalmente. Y otro que le ayude también, ¿verdad? Me imagino que con la comunicación ahora ahí es lo único que le puede quitar la voz de mando a un, qué sé yo, a un jefe de estación que llegue a eso, es el director de bomberos o el jefe nacional de operaciones, que yo creo que en este momento es el señor Héctor Chávez, un viejillo que todavía es amigo de José Luis Salas, Salitas, que siempre andaba diciendo, siempre andaba como un radio, después aquí como una anécdota ahí. Esa vez yo lo conocí a él y hice mucha amistad con él. Se prendió toda esta falda del Mirador Orosi, casi por donde sale la Castilla. Toda la Castilla y para abajo. Y se bloqueó el paso a Orosi, no se veía nada. Y ya nosotros aquí estaba ese otro camión, el 64, pero ahí no era insuficiente todavía. Entonces pedimos otro, desplazaron a la estación de Cartago. Primero cuando estaba Salitas ahí en Cartago, entonces vino con nosotros. Y llega Salitas y andaba como acelerando ladrillo eso de comunicación, y le decía al encargado de OCO, allá un señor Wendel, me acuerdo yo, aquí estamos ampliándonos a fondo, y el Wendel de Luis Madrid por detrás de él, y también nos estamos quemando el fondillo. Es que esos chavales eran jocoso, pero sí. Nosotros, yo recuerdo una vez que estábamos también ahí con Darwin, que nos metimos por donde es ahora la Castilla, y llegó Cartago a colaborarnos porque la de nosotros no, la era muy pequeña la bomba. Entonces estamos nosotros alistando la máquina cuando vemos que Quesada sale con la 7.3, era, ¿verdad, Antonio? Sale, corre la máquina. ¿De qué era? Que está la máquina aquí en un lugar seguro,
y se empezó a incendiar de la barriga la máquina. Nosotros vimos que se habló con todo de mangueras y todo, jaló el camión porque tuvo el riesgo a que se quemara ese camión. Pues sí, no, sinceramente les digo, cuando esa estación empezó, era muy limitada, ¿no? Pero vea, por ejemplo, eso que trae este muchacho que era una llave para abrir un hidrante, eso se usó, empezó a usar en los años 40 o 30, por ejemplo. Nosotros nos dieron eso. Y eso son piezas de museo, estos casos, pues eso ya no cumple con normas actuales. Eso, como les digo, era una recolecta. Incluso cuando lo primero incluso que nos dijeron, no tenía, que yo le dije, eso es el colmo y ya. No tenían, dicen, no hay ni plata para suplirles a ustedes de votos sus zapatos. Entonces, la asociación todavía nos queda un poquillo plata ahí. Después de la inauguración, podríamos hacer eso. Y mandaron ahí unos zapateros de aquí de Juan Piñas, unos señores de apellido García, yo creo que fue de familia de la familia. Y nos hicieron unas fotos muy buenas, por cierto. Actualmente todavía estamos buscando. No, actualmente todavía trabajan en zapatería. Sí. Nosotros lo acuerdo de esas botas. Y la problema fue que ya todos nos hicieron así, ellos hacían como al tamaño de cada uno. Y ya no eran así como estándar. Después solo al que se las hicieron no les servían. Después ya no se ahí. Y eran muy bien hechos. Sí, es que eran zapatos a la medida. Y ahí se quedaron, no sé qué al final que terminaron. Pues las botas fue muy importante porque a nosotros nos sucedió que una vez en un charral, como le decíamos nosotros, el compañero Federico estaba pagando sobre algo y se le empezaron a deshacer los zapatos. Y dice, échame. Porque eso mismo, de ahí viene la idea de que los señores de la asociación nos hicieran el esfuerzo, aparte de que nos dieron focos. Esas fotos, esas cosas sacaste. Ahí estaba viendo mientras don Antonio busca la foto. Usted viendo las fotos de las prácticas en el campanario. Eso formaba parte de la capacitación. A nosotros la ventaja que tuvimos por acá fue que, bueno, Luis nos colaboraba, porque con cuerdas era un genio, Darwin nos colaboró mucho, Fernando Chinchilla nos llevaba de serpientes que nos llevaba a la Cruz Roja. Aquí participaban. Y eso fue Cruz Roja y Bomberos. Tu hermano David nos apoyó. Ahí está. Perdón. Fue Cruz Roja y Bomberos, ahí lo que hicimos esa práctica. Los de pero Cruz Roja y Bomberos siempre venían acá porque ellos no tenían tendal como nosotros, practicábamos en el tendal. Sinceramente te digo. ¿Quién llegaba primero? Porque Cruz Roja. Ellos no pueden atender un huevo. ¿Quién llegaba primero? Entonces sí. Pero, no sé, para mí, son dos cuerpos de apoyo para atender una emergencia. Antes eran así un poco separados. Incluso después, el espíritu es el mismo. Es el mismo, es correcto. El espíritu es el Por mismo. esa razón es que cuando se llegó a un acuerdo ya a nivel de dirección, tanto de la Cruz Roja como eso, y en cada atención de emergencia que había a nivel del país tenía que ser Cruz Roja y Bomberos. Por eso yo decía, les preguntaba lealtad. Los tres. Lealtad, respeto y... Los lemas. El lema es abnegación, honor y disciplina de los bomberos. Por eso. Pero disciplina más que todo porque para mí es el pilar, uno de los pilares. Uno de los pilares y la disciplina es algo que cada uno desde pequeñito se forma uno. Ahí en bomberos, si bien es cierto, no me apena decirlo, yo fui uno que nunca comulgué yo con eso de las categorías de clasificación que se hacía, eso de la estratificación militar. Eso para mí ahí no debería estar. Eso es yo porque cuando aquí en Costa Rica, bueno, en otros países también existe. Cuando Bomberos inició, allá por los inicios de hace casi 100 años, que Bomberos inició amparado al ejército existente en ese momento, la policía. Entonces eran coroneles, capitanes, cabos, sargentos y todos los que mandaban ahí. Y esa organización se trasladó a Bomberos, se conservaba. Incluso yo recuerdo un señor ejemplo. Pero las marchas sí son militares.
La marcha, Sí, lo único que me gusta es un poco militar de bomberos es la banda que tienen. Sí. Me gusta mucho la No, música. a nosotros no sucedió eso. Pero El primer desfile que hicimos el 15 de septiembre nos mandaron un señor que era militar. eso es lo que te iba a decir. Había un señor que se llamaba Ramón Omaña, el capitán Omaña. Ese señor era un militar de carrera formado en la zona del canal, cuando de aquí mandaban policías a formarse allá. Y el señor, pues, por alguna razón, fue también bombero, estuvo bombero. Y era el que nos echuía ahí en bombero, que llegaba tanto a Cartago y eso. Yo recuerdo que nos ponía así todos en fila, firmes aquí y allá, y nos decía: mire, señor, usted lo único que tiene que decirle cuando le habla a un oficial superior es: sí, señor, no, señor, muy buen señor, y punto. Y ya, párese firme. Y si se le para incluso hasta una mosca en la punta de la nariz, no tiene que parpadear. Sí. Tiene ese señor esas prácticas con él para ese 15. Puro entrenamiento militar. Lo único que lo faltó, le faltó fue ponernos una carabina en la espalda. A nosotros en ese primer desfile. Pero eso no era en realidad. Yo con eso no comulgaba. Yo por eso, a mí cuando yo había en esta estación me dieron el grado sargento. Y yo nunca me obsesioné por seguir ahí escalando posiciones de capitán. Eso a mí no me llamaba la atención. Y tampoco guindaba ese montón de escapularios que se ponían, de medallas y así. No era para eso. El don tuyo era el servicio. Era el servicio, y aún yo lo veo así. Y para mí, en esta modernización que ya vieron bomberos, bomberos se ha modernizado, se ha tecnificado. Ya ahí, en vez de, qué sé yo, para mí, que en vez de que existan los de capitanes o algo así, mejor que pongan, que capaciten bien a alguien, le den un título técnico en atención de emergencias, qué sé yo, un ingeniero para esto, un médico. Eso es lo que necesitaba ahí, ¿no? Meter un montón de, como le decía el mismo Ñataraya, también vacilaba con eso, que un montón de bomberos y bombetas. Bomberos y bombetas, pues agradecerles, porque muy amena la conversación, muy amena. Pasaríamos hablando toda una gran noche, pero el pueblo para eso se merece esto y mucho más, porque ustedes como bomberos voluntarios, porque yo también fui bombero como muy poco tiempo, pero sí estuve, y es tremendo ser uno voluntario. La ropa, usted puede ir como sea, y puede ir bien mudado a una fiesta y usted se va a atender esa emergencia. Y tal vez arriesga familias, deja ropa, deja de todo lo que sea por salvar o intentar salvar una vida. O aliviarle un poquito a la gente. Si queda un pequeño espacio, todavía quisiera agregar algo más. En bomberos, desde que esta estación se creó en el año se inauguró, bomberos tienen clasificación de categorías de estaciones A, B y C. A Paraíso lo ubicaron en la categoría C, hace 37 años y algo. Estaciones clase A, que si son de San José o cabeceras de provincia, tal vez son como Turrialba, Pérez Celedón o algo así, cantones un poco color. Desde esa fecha y todavía hoy en día, esa estación tiene esa categoría. Ajá. Yo siempre, han pasado ya 37 años. Cantón de aquí, ustedes bien lo saben, la población ha incrementado, han habido nuevas urbanizaciones. Si ustedes ahora, hace poquito leí en el periódico, Paraíso es el segundo exportador, productor agrícola a nivel nacional del cantón. La agroindustria en este cantón ha crecido enormemente para esa posición. Y nosotros seguimos estación clase C. Otra estación que nada más tiene, y es algo que yo he insistido, y yo creo que es algo que todavía debe ser, una sola unidad. Si hay una emergencia aquí, desplazan las unidades de Cartago a ayudarnos a nosotros, enhorabuena. Pero cada vez que las unidades de Cartago de aquí salen a hacer una emergencia, hay que mandar. Esa categoría es por cantidad de pólizas que la gente compra, o porque, por ejemplo, para eso no tenemos grandes fábricas, pero sí tenemos fábricas, poquitas. Cuando se creó esa estación, entraban dentro de esa categoría para eso, que era cuando, habrían pocas pólizas, la población era muy poco, el riesgo que se tenían
eran accesos. mejores. Ahora si ustedes van ahí donde el encargado de estación, ¿cómo se llama? Eduardo Pillo, le piden cuántas salidas hubo la semana, el mes anterior, y que le va a hablar que son más, tal vez, qué sé yo, 50, no sé cuántas, las que antes se hacían en términos de un año. un año. Y ahora las hacen un mes. O sea, la condición de cuando la estación se creó a la que actual es muy distinta. Y nosotros seguimos, y la estación es así en esa condición. Por eso es que aquí sí se requiere tener otro camión adicional. Pero no como el pequeño que mandó. Lo que le quiero decir es que cuando aquí, por ejemplo, hay una emergencia, en Cartago hay una emergencia, saben, la de Cartago de aquí hay que mandarla para allá. Ajá. Si aquí, si esa emergencia ya dura 5 días, 8 horas, aquí estamos 5 días, 8 horas sin bomberos, ahí con el portón cerrado. Pero si aquí hubiera otro camión, ¿Quién cubre las calles? ¿Ah? ¿Quién cubre en caso de pacayas? Pacayas. Si todavía seguimos en pañales. Seguimos con esa, Seguimos de eso. Eso es algo que hay que resolver. Ya vamos a llegar ya casi a los 40 años y todavía tenemos una estación igual que cuando estábamos interesante. es cierto, el edificio se modernizó, hay más permanentes, tiene más recursos y todo. Más técnicos. Pero personalmente yo considero que ya quiere haber un camión más. Son dos camiones igual porque hay estaciones en este momento, por ejemplo, yo creo que fue en Cari, han abierto estaciones cuando Cariar y o allá por la zona de Guanacaste, y esas desde que las abrieron les han puesto los unidades. Y aquí estamos igual, porque todavía vivimos a Amparo Cartago, a la sombra. Sí, porque seguro dicen que estamos cerca de Cartago. Ahora incluso hay un proyecto de Tucurrique, hay un charter que se llama la construcción de una estación de bomberos, y ahí les van a dar, posiblemente ya les dieron el Consejo de Chetalle, ya les dio el terreno, ya iban a empezar a construir y les van a hacer el edificio y les van a poner la máquina, algo que no sucedió acá. Sí, aquí se trabajó por tener eso. Eran muchos tiempos. Porque para conseguir un camión no es que lo justifique al INS, no, ni los que fueron. Pero, porque yo en carretera, yo veo cuando carretera Guanacaste y esos lados, ya ahora tienen un prototipo de central, de estación, por decirlo así. ¿Y cuánto costaba conseguir una máquina de bomberos? Ahora ya es más fácil conseguirlas. Bomberos ahora es un Sí, hasta mismo aquí bomberos con la salida de INS, cuando se aprobó el PRC, el primero que tiran afuera del INS es a bomberos. Pero como dice un dicho por ahí, cuando perder es ganar. Bomberos al final ganó porque años después se aprobó una ley de fortalecimiento económico. Y bomberos ahora, como decía al final, con Juan Guillermo Morales Castillo, le llegó un cachimbal de plata. Todos los que tenemos un medidor en la pared de la casa, construimos el mantenimiento. Un cerquito cuando le llega. Sí. Y es cualquier cantidad de plata, ya no son solo por pólizas. Y los recursos que tiene el bombero puede comprar equipo, incluso ha hecho los equipos, máquinas en desuso que todavía están en muy buen estado. Les han donado a Nicaragua o a otros países. Y antes más bien nosotros andábamos ahí de puerta en puerta a ver si qué pudiéramos, incluso doña Docena que no. Cuando se guindaban atrás, antes se guindaban, y ahora no, prohibido, ¿verdad? Ahora Ponían un arnés. La mayoría de las máquinas antes no, al principio no hay arnés. Lo pusieron en cinturón de seguridad, ese arnés. Pero nada más era agarrado así con la mano. Sí. Y balanceándose para que no se quede perdido. Porque ir a un camión de esos atrás golpea. Entonces, un huevazo te puede salir de las rodillas, le dañan los meniscos. Sí. Pero en la actualidad, después de incluso el accidente que tuvo una unidad acá, y otros que vieron, empezaron a comprar camiones de doble cabina y quitaron los 3 viejos que van. Y yo recuerdo que cuando ya venían de regreso del trabajo,
sonaba solamente la campanita pero a cierto ritmo, nada más. Así era. Cuando También regresaba. tenía ritmo la campana. Tenía su código. Sí. Digamos, la alarma era parejo la campana. Y vos el que iba atrás iba con el mecate a la La campana. campana era Sí. cuando no existían las sirenas eléctricas, era lo único que tenían esos camiones. Sí. Todavía el camión este que nosotros nos dieron al final fueron los últimos, yo creo que vinieron con campana y eran los. Y ya a partir de ahí ya no venían, incluso ponerles una campana sale caro, eso se la robaban. Pero ahora cada sirenazo tiene un código, ¿verdad? Cuando van en No sé carretera, ahora, no cuando sé van en ahora. carretera, cuando van cuando ocupa que les den campo. Cuando nosotros estábamos, sí. Sí, no, sí. Ahora tienen Es que ahora hay mucho permanente ahí. un pitazo, una pitoleta ahí que llevamos Con letazos Ajá. en campo los vehículos. Así. Sí, antes era esa campana y que se usaba y la sirena eléctrica o electrónica que traían por aquí. Estaba ese camión, el último que casualmente don Carlos, el día que estuvo aquí entrevistando, él lo mencionó cuando nos. Y esa sirena no era de cuando yo estaba en Cruz Roja, era un botón. Entonces uno lo ponía. Y claro, Tiene varios tonos. pero pero era solo un solo tono, pero era también una perilla. Entonces uno la movía Y tenía volumen. y tenía volumen. Y lo volvió a poner para abajo y para arriba. Y ahí estaba dando para acá, para allá y para acá. Y también no la podías dejar fija porque se quemaba. No, se quemaba, Entonces sí. había que estarle. Sí. Hay que estarla moviendo. Por el aire, por el aire. Sí. Esas otras. No, pues que esa no se ve esa donde estábamos en la cuestión de esa. Sí, no, ese camión fue el que cuando, yo creo que fue, no sé si fue el día de inauguración, fue esa, ¿verdad? La 64 que fue cuando el INSS adquirió unos camiones, una flotilla de camiones nuevos cuando se inauguró en febrero. Ahí quedó un compromiso de Oscar, le llamó Oscar Arias, recuerdo yo, a Geraldo Arauz, un señor de apellido Galle, que era el presidente ejecutivo del INSS y el gerente. Estando Miguel Corrales ahí, Juan Luis Bonilla, yo estaba ahí también de Metiches y otros más, si no estaba Carlito Bonilla, y lo llamé y les digo, señores, en la primera partida de camiones que compre el INSS se le asigna uno de los camiones de estación. Ese camioncito que está dando ahí es un pequeño para eso. Ese compromiso ahí quedó. Vean la visión de dos, que era pequeño, ¿verdad? Pues no se vino a darnos un camión nuevo, no sé si fue hasta el 2002 que llegó a ser un camión nuevo. Pero cuando la primera compra que hicieron, se asignó este camión acá, pero fue totalmente reconstruido. Y se trae campana, ¿no? Este tenía campana, Sí, aquí sí, 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 teníamos campana. Y este camión, cuando nos lo dieron, estaba en excelente estado. Y todavía le metieron un presupuesto, lo recorrieron y lo daron en más excelente estado. Y vieras, es increíble. Y este camión, cuando lo sacaron de servicio, que se lo llevaron de aquí para eso, que yo creo que se fue a Batán y después incluso estuvo en San José otra vez. Hasta que lo que tenía eran 35,000 kilómetros, un camión que tenía ya casi 30 años de servicio, lo que había llevado. Está entero, empezando. Agradecerles plenamente, porque sin ustedes este programa tomaría otro giro. Ustedes son verdaderamente los protagonistas. Gracias a Silvia que nos ayuda en la parte técnica y es el control total del programa. Sí. Sí, no, pues, les agradezco a ustedes más bien el espacio que nos dan y ojalá que pues puedan seguir y tal vez llamar a otros, porque yo llegué en los primeros años, yo me empecé en el año 87 y me retiré como en el 92 por motivos personales. Después siguieron otros ahí, Alonso Aguilar, Ofo Víquez, Leonardo Cheto, ya en esa época yo no estuve ahí. Fue ya después de ellos, y francamente les digo, todavía hay muchas vivencias en Bomberos. Esto fue prácticamente una pincelada del inicio. No sé si me quedó algo, pues muchos otros ahí llamarán o acostarán más. Sí, no te estarán conmigo. Sí, no, agradecerles y es bueno que el pueblo conozca cómo se inició y sobre todo las historias de Antonio, ¿verdad?
y que vean el semillero que ha creado esta estación de bomberos, que de aquí son muchos los compañeros que ingresaron como voluntarios y ahora son permanentes. Ya tenemos compañeros pensionados y compañeros que todavía están como permanentes en varias estaciones del país. Esta estación de Cartago, Johnny Rojas, y él empezó aquí de 17 años como bombero aspirante. Dígale al jefe suyo que cuando se pensione le va a cobrar derechos de formación. Después del programa,